La clase de hoy de la Academia Aprende y Emprende va a ser una clase más bien teórica, ¿vale? No voy a hacer ningún ejercicio, pero sí que voy a explicar unos aspectos importantes dentro de la física, ¿vale? Del tema de fuerzas, equivalente a la serie de segundo de la ESO. Voy a explicar los tipos de palancas que nos podemos encontrar con su expresión general para poder afrontar cualquier problema de este tipo, ¿vale? De palancas. Voy a explicar la diferencia que hay entre la palanca de primer género o primera especie, segundo género y tercer género, ¿vale? Con un ejemplillo de cada uno. Intentar dejarlo lo más claro posible porque es verdad que aquí en clase me he encontrado pues muchas dudas al respecto de, Carlos, ¿cómo identifico cuando hablo de un tipo de palanca u otra? Y claro, según el tipo de palanca, pues hay que saber colocar la fuerza o la resistencia para luego saber las distancias y poder hacer el problema en cuestión. Entonces, me parece más útil explicar toda esta parte teórica, todas estas diferencias entre una y otra, porque si eso se entiende, luego los problemas son muy fáciles, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal van esas palancas. Bueno, aquí en la pizarra están los tres tipos, los tres géneros de palanca, ¿vale? Importante, hay que distinguir tres aspectos. La F, que sería la fuerza aplicada. La R, que sería la resistencia a la cual queremos vencer, en este caso también se trata de una fuerza, sería Newton, ¿vale? La unidad, es decir, la F, los Newton que hay que aplicar, la R, los Newton que hay que vencer, ¿vale? Bien sea romper, levantar o lo que sea. Y luego este triangulito, que eso sí es el punto de apoyo, ¿vale? También se llama fulcro, ¿ok? Entonces, importante, la colocación del fulcro es muy importante para distinguir el tipo de palanca. Como podemos ver, el fulcro, ese punto de apoyo, en el primer género está en el centro, ¿vale? Y esta es la más sencilla de entender. Aplicamos la fuerza a un lado, lo que queremos solventar o romper, como digo, levantar, lo que sea, va al otro lado, y el fulcro, el punto de apoyo, va en el centro, ¿vale? La segunda y la tercera son las que el fulcro pues, no está en el centro, sino que está a un extremo, bien sea uno o bien sea otro. ¿Qué diferencia hay entonces? Pues la colocación de la resistencia o la colocación de la fuerza que queremos aplicar. La de segundo género, la de segundo tipo, la resistencia está en el medio y tenemos que aplicar una fuerza para poder soportar esa resistencia. Y la otra, pues la fuerza va aplicada en el centro para poder levantar esa resistencia. Fíjate que es muy fácil entender eso. La de primer género, muy sencillo, el fulcro en el medio y tanto fuerza y resistencia aplicadas hacia abajo en ese sentido, ¿vale? Ahora lo pongo con un ejemplillo. La de segundo, pues la resistencia va en el centro, la de tercero, la fuerza va en el centro, ambas aplicadas hacia abajo, bien sea la fuerza que hay que aplicar o bien sea la resistencia que hay que solventar. Mientras que la fuerza en la de segundo género, la resistencia en la de tercero va en un extremo y ambas hacia arriba. En este caso, la fuerza hacia arriba. En este caso, la resistencia que tenemos que intentar levantar, por ejemplo, iría en este caso, ¿vale? Eso al final da también un poco igual porque según el ejercicio, según el tipo de resistencia que queramos, bien sea levantar o romper, puede ir hacia un lado u otro, ¿vale? Pero sí es importante entender la aplicación, en este caso, de la resistencia en el centro o de la fuerza en el centro. Eso sí es importante. Y por supuestísimo la de primer género yendo el fulcro en el centro, la aplicación de la fuerza es para levantar una resistencia que está también hacia abajo, ¿vale? Está haciendo su peso hacia abajo, por así decirlo. Entonces, una vez que tenemos más o menos entendido eso, también es muy bueno, muy conveniente tener un ejemplillo de cada, o un par de ejemplillos de cada para poder, pues, entenderlo mejor, ¿vale? Por ejemplo, el primer caso, pues la famosa palanca, ¿no? Yo con una palanca quiero levantar una piedra. Por ejemplo, pues el apoyo estaría en el centro, la fuerza que hago estaría aquí para levantar esa R, ¿vale? Aquí donde está la primera duda o la primera cosa que no se entiende, que veo yo aquí mucho en las clases. Pero Carlos, si yo estoy haciendo una fuerza hacia abajo, lo que hago es levantar la R hacia arriba. ¿De acuerdo? Yo la levanto. Pero es que esa R, esos newton, ese peso, va hacia abajo. ¿Vale? Por eso necesito utilizar la palanca de primer género para, aplicando una fuerza aquí con un fulcro en el centro, levantar esa resistencia que también está haciendo los newtons hacia abajo, ¿vale? Esa sería la de primer género. Por ejemplo, aquí tengo unas tijeras justamente. Esta también sería de primer género.
el punto de apoyo, el fulcro, está en el centro, la resistencia la aplico aquí y la R, la fuerza la aplico aquí y la resistencia estaría en un extremo, ¿vale? Siendo ese caso, fulcro en el centro, fuerza aplicada hacia acá y la resistencia que opone esos newton están aquí, ¿vale? Ese sería otro ejemplo de primer género, junto, por ejemplo, a la palanca, como digo. Segundo género. Esta es la más sencilla, yo creo que la más visual. Fulcro en el extremo, la resistencia o la carga en el centro y la fuerza en un extremo. Por ejemplo, una carretilla. La carretilla, por ejemplo, levanto la carretilla para cargar un montón de piedras que va en el centro con su resistencia, con sus newton hacia abajo, y en la punta pues va la rueda, ¿no? Que sería en este caso el punto de apoyo, el fulcro. Entonces, este es un caso claro, un ejemplo de palanca de segundo género, ¿no? La carretilla, insisto, fuerza hacia arriba, los newton, las piedras hacia abajo, el punto de apoyo en el extremo, ¿vale? Un tercer caso, el tercer género de palanca, el tercer tipo de palanca, pues tenemos el fulcro en el extremo, la fuerza aplicada en el centro y lo que queremos vencer en la punta. Entonces sería el ejemplo de una pinza, por ejemplo. No tengo aquí una pinza, podría haberme traído una de casa, pero sería algo así. A ver si puedo enseñarlo a cámara. Aquí estaría lo que es la unión de la pinza, que sería el fulcro. La fuerza la hacemos aquí. Y lo que queremos agarrar, o lo que queremos tal, en el extremo. Entonces la fuerza va en el centro. Mientras que en la carretilla la fuerza va en un extremo y la resistencia en el centro, aquí es al revés. La resistencia va en la punta, en el extremo, y la fuerza aplicada en el centro. En ambos casos el fulcro, el punto de apoyo, iría, como digo, también en el extremo contrario, ¿vale? Así de simple es, o por mi forma de ver, así de sencillo es entender los tres tipos de palanca, ¿vale? Con la explicación que he dado al principio de la colocación de fulcro, resistencia y fuerza, y con los ejemplos, ¿vale? Que así hace que todavía sea más intuitivo. A todo esto se le añade pues la fórmula, la ley de la palanca, que sería fuerza por distancia de esa fuerza al fulcro igual resistencia por esa distancia de la resistencia al fulcro, ¿vale? En este caso, siendo esto de R, siendo esto de F. Aquí, pues siendo todo, que sería el tamaño de la palanca de F, siendo de aquí a aquí, de R. ¿Vale? Y así pues con todas. Esto sería de R y esto sería de F. Por eso digo que es muy sencillito. En el momento que leemos el problema, entendemos el tipo de palanca con el que estamos trabajando y ya sería simplemente aplicar esta fórmula, ¿vale? Siempre pues vamos a tener de esos 4 datos, vamos a tener 3 o vamos a tener características de 3 para poder sacar el que nos pidan, ¿vale? Entonces sería un ejemplo, sería un ejercicio muy sencillo en el momento que hemos entendido el tipo de palanca que es, ¿vale? Y eso es lo que he querido enfocar más bien esta clase, este vídeo, que no se hiciera demasiado largo, pero sobre todo dejar esa parte clara, ¿vale? Y ahora te toca a ti trabajar. Por favor, coge el libro de segundo de la ESO, el libro de tercero, que creo que también hay ejercicios de palanca, búscate un ejercicio de este estilo y con lo que te he explicado intenta entender, intenta averiguar de qué género de palanca se trata, mira bien los datos que el ejercicio te da, aplica la ley para calcular lo que te pidan, ¿vale? Si una vez que lo haces te ha salido perfecto, me lo haces saber en comentarios para yo quedarme tranquilo. Y si no te sale perfecto o no lo entiendes, me lo haces saber en comentarios para terminar de ayudarte, ¿vale? Así que nada, hasta aquí la clase de hoy. Si te ha gustado, pues por favor dale like y nos vemos en el siguiente vídeo de la Academia Aprende y Emprende.